Pregunta 1. ¿Cuál es la principal diferencia entre un General Warranty Deed y un Special Warranty Deed en las transacciones inmobiliarias de Florida? A. Un General Warranty Deed garantiza toda la historia de la propiedad, mientras que un Special Warranty Deed solo cubre el periodo de propiedad del vendedor. B. Un General Warranty Deed se utiliza solo para propiedades comerciales, mientras que un Special Warranty Deed es para propiedades residenciales. C. Un Special Warranty Deed garantiza un título claro, mientras que un General Warranty Deed no. D. Un General Warranty Deed es para bienes raíces arrendados, mientras que un Special Warranty Deed es para bienes raíces de propiedad libre. Respuesta A. Un General Warranty Deed garantiza toda la historia de la propiedad, mientras que un Special Warranty Deed solo cubre el periodo de propiedad del vendedor. Explicación. Un General Warranty Deed proporciona una garantía total de un título claro que cubre toda la historia de la propiedad. En cambio, un Special Warranty Deed solo garantiza contra defectos o gravámenes durante el periodo de propiedad del vendedor. Pregunta 2. Describe las implicaciones legales de una invasión en bienes raíces. A. Conduce a la transferencia automática de derechos de propiedad. B. Puede resultar en una demanda por invasión de propiedad o llevar a una servidumbre por prescripción. C. No tiene implicaciones legales a menos que esté registrada. D. Solo afecta a las propiedades en áreas rurales. Respuesta. B. Puede resultar en una demanda por invasión de propiedad o llevar a una servidumbre por prescripción. Explicación. La invasión de propiedad puede tener implicaciones legales significativas, incluidas posibles demandas por invasión. Si la invasión continúa durante un periodo legalmente definido, puede llevar a la creación de una servidumbre por prescripción. Pregunta 3. En Florida, ¿cuál es la importancia de la exención de vivienda desde la perspectiva de los impuestos? A. Aumenta el impuesto sobre la propiedad. B. Permite la deducción de impuestos en propiedades secundarias. C. Reduce la carga fiscal sobre una residencia principal. D. Se aplica de manera uniforme a todos los tipos de bienes raíces. Respuesta. C. Reduce la carga fiscal sobre una residencia principal. Explicación. En Florida, la exención de vivienda ofrece un alivio fiscal significativo para una residencia principal. Reduce el valor imponible de la propiedad, disminuyendo así la carga fiscal total. Pregunta 4. Explica el concepto de Bundle of Rights, conjunto de derechos, en la propiedad de bienes raíces. A. Se refiere a los derechos de usar, alquilar y vender la propiedad únicamente. B. Se trata de las responsabilidades legales asociadas con la propiedad. C. Abarca derechos como posesión, control, exclusión, disfrute y disposición. D. Trata exclusivamente del derecho a modificar o desarrollar la propiedad. Respuesta. C. Abarca derechos como posesión, control, exclusión, disfrute y disposición. Explicación. El Bundle of Rights es un concepto fundamental en la ley de propiedad que incluye los derechos de posesión, control, exclusión, disfrute y disposición. Estos derechos definen los diversos intereses y interacciones que un propietario puede tener con su propiedad. Pregunta 5. ¿Cómo afecta la doctrina de Laches a las transacciones inmobiliarias? A. Acelera el proceso de transacción. B. Anula la transacción si se retrasa. C. Puede impedir una acción legal si hay una demora injustificada. D.
Asegura que todas las transacciones se completen dentro de un plazo determinado. Respuesta: C. Puede impedir una acción legal si hay una demora injustificada. Explicación: la doctrina de laches se puede aplicar en transacciones inmobiliarias, donde hay una demora injustificada en el ejercicio de un derecho o reclamo. Tal demora puede obstaculizar la ejecución de ese derecho o reclamo. Pregunta 6. Escenario: un comprador descubrió un defecto oculto después de comprar una propiedad. ¿Qué recurso legal está disponible para el comprador en Florida? A. Presentar una ejecución hipotecaria inmediata. B. Buscar daños si el vendedor no divulgó el defecto. C. Ignorar el defecto ya que es parte del carácter de la propiedad. D. Solicitar un cambio de zonificación. Respuesta: B. Buscar daños si el vendedor no divulgó el defecto. Explicación: en Florida, si un vendedor no revela un defecto oculto conocido, el comprador tiene recurso legal para buscar daños. Los vendedores están obligados a divulgar cualquier defecto que afecte materialmente el valor de la propiedad y que no sea observable fácilmente. Pregunta 7. Define escheat tal como se aplica a los bienes raíces en Florida. A. Es un proceso por el cual el Estado toma posesión de una propiedad después de que el propietario fallece sin herederos. B. Es el aumento de la tierra debido a causas naturales. C. Es un reclamo legal de un inquilino para retener el alquiler. D. Es un método para determinar los límites de la propiedad. Respuesta: A. Es un proceso por el cual el Estado toma posesión de una propiedad después de que el propietario fallece sin herederos. Explicación: escheat es un concepto legal mediante el cual el Estado puede reclamar la propiedad de un bien cuando una persona fallece sin testamento y sin herederos. Garantiza que la propiedad no quede sin dueño. Pregunta 8. ¿Cuál es la diferencia entre los impuestos ad valorem y las evaluaciones non ad valorem en los bienes raíces de Florida? A. Los impuestos ad valorem se basan en el valor de la propiedad, mientras que las evaluaciones non ad valorem son para mejoras o servicios específicos. B. Los impuestos ad valorem son para propiedades comerciales, mientras que las evaluaciones non ad valorem son para propiedades residenciales. C. Las evaluaciones non ad valorem son opcionales, mientras que los impuestos ad valorem son obligatorios. D. Los impuestos ad valorem son tarifas únicas, mientras que las evaluaciones non ad valorem son recurrentes. Respuesta: A. Los impuestos ad valorem se basan en el valor de la propiedad, mientras que las evaluaciones non ad valorem son para mejoras o servicios específicos. Explicación: los impuestos ad valorem en Florida se basan en el valor evaluado de la propiedad y se utilizan para gastos públicos generales. Las evaluaciones non ad valorem son cargos por servicios específicos como la eliminación de desechos o mejoras de infraestructura. Pregunta 9. Escenario: un propietario en Florida quiere transferir la propiedad a un familiar sin vender. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales y los procesos legales involucrados? A. No hay implicaciones fiscales. Solo se necesita un contrato de venta estándar. B. Pueden aplicarse impuestos sobre donaciones y se requiere una transferencia de escritura. C. Se deben pagar impuestos sobre la renta sobre el valor de mercado de la propiedad de inmediato. D. Los impuestos sobre la propiedad se reevaluarán, pero no se necesitan otros procesos. Respuesta: B. Pueden aplicarse impuestos sobre donaciones
y se requiere una transferencia de escritura. Explicación. Al transferir la propiedad a un familiar sin venta en Florida, pueden aplicarse impuestos sobre donaciones dependiendo del valor de la propiedad. El proceso legal, normalmente, implica la transferencia de la propiedad a través de una escritura, como una escritura de renuncia o de garantía. Pregunta 10. ¿Cómo afecta la zonificación el uso de la propiedad en los municipios de Florida? A. Solo afecta los aspectos estéticos del desarrollo de la propiedad. B. Dicta el uso de la tierra, el tamaño de los edificios y los tipos de estructuras permitidas. C. La zonificación es consultiva y no vincula legalmente a los propietarios. D. Se enfoca exclusivamente en la conservación del medio ambiente. Respuesta B. Dicta el uso de la tierra, el tamaño de los edificios y los tipos de estructuras permitidas. Explicación. Las leyes de zonificación en los municipios de Florida juegan un papel crucial en la determinación de cómo se pueden utilizar las propiedades. Dictan los tipos de actividades permitidas, el tamaño y tipo de edificios, y otros aspectos del desarrollo de la propiedad para garantizar un crecimiento ordenado y compatible con los planes comunitarios. Pregunta 11. Explica el proceso e importancia de la búsqueda de título en transacciones inmobiliarias. A. Es una verificación rápida de la apariencia de la propiedad antes de la venta. B. Implica verificar solo los impuestos sobre la propiedad. C. Es un examen minucioso de los registros públicos para confirmar un título claro. D. Es el proceso de estimar el valor de mercado de la propiedad. Respuesta. C. Es un examen minucioso de los registros públicos para confirmar un título claro. Explicación. Una búsqueda de título es un proceso esencial en las transacciones inmobiliarias que implica una revisión detallada de los registros públicos. Su propósito es asegurar que el título de la propiedad esté libre de gravámenes, cargas u otros problemas legales que puedan afectar los derechos del comprador. Pregunta 12. Describe el concepto de sindicatos inmobiliarios y su estructura típica. A. Es el proceso de dividir una propiedad en unidades más pequeñas para su venta individual. B. Es una asociación donde los inversores reúnen recursos para inversiones inmobiliarias. C. Es un programa gubernamental para viviendas asequibles. D. Es un método de transferencia de títulos de propiedad entre miembros de la familia. Respuesta B. Es una asociación donde los inversores reúnen recursos para inversiones inmobiliarias. Explicación. La sindicación inmobiliaria es un método donde varios inversores se unen y reúnen sus recursos para invertir en proyectos inmobiliarios más grandes. Esta asociación generalmente incluye un patrocinador que gestiona la inversión y los inversores que proporcionan capital. Pregunta 13. ¿Cuáles son las consecuencias legales de no cumplir con las leyes de divulgación de Florida en bienes raíces? A. La propiedad automáticamente revierte al Estado. B. No hay consecuencias legales. C. Puede dar lugar a demandas y rescisión de la venta. D. El agente pierde su licencia de forma permanente. Respuesta. C. Puede dar lugar a demandas y rescisión de la venta. Explicación. No cumplir con las leyes de divulgación inmobiliaria de Florida puede tener graves consecuencias. Puede resultar en acciones legales contra el vendedor o el agente inmobiliario, incluyendo demandas por fraude o tergiversación, y potencialmente llevar a la rescisión de la venta de la propiedad. Pregunta 14. Escenario. Un inquilino en Florida rompe un contrato de arrendamiento antes de tiempo. ¿Cuáles son los derechos del arrendador y las responsabilidades del inquilino en esta situación? ¿Ah? El arrendador puede volver a alquilar de inmediato sin penalidades para el inquilino. B.
El inquilino no tiene responsabilidades, y el arrendador debe encontrar un nuevo inquilino. C. El arrendador puede quedarse con el depósito de seguridad y reclamar daños por el término restante del contrato. D. El arrendador debe devolver el depósito de seguridad completo inmediatamente. Respuesta. C. El arrendador puede quedarse con el depósito de seguridad y reclamar daños por el término restante del contrato. Explicación. En Florida, si un inquilino rompe un contrato de arrendamiento antes de tiempo, el arrendador tiene el derecho de retener el depósito de seguridad y potencialmente reclamar daños adicionales por el periodo no pagado del contrato, sujeto a esfuerzos para mitigar daños mediante el realquiler de la propiedad. Pregunta 15. Define y diferencia entre tenencia conjunta y tenencia en común en Florida. A. La tenencia conjunta es solo para parejas casadas. La tenencia en común es para individuos no casados. B. La tenencia conjunta incluye el derecho de supervivencia. La tenencia en común no. C. La tenencia en común permite uso comercial. La tenencia conjunta es solo para residencial. D. La tenencia conjunta requiere aprobación judicial. La tenencia en común no. Respuesta B. La tenencia conjunta incluye el derecho de supervivencia. La tenencia en común no. Explicación. En Florida, la tenencia conjunta se caracteriza por el derecho de supervivencia, donde al fallecer uno de los inquilinos, su interés pasa automáticamente a los inquilinos restantes. En cambio, la tenencia en común no incluye este derecho, y cada inquilino puede disponer de su parte de manera independiente. Pregunta 16. ¿Cómo trata la ley de Florida la propiedad en condominio, de manera diferente a la propiedad en cooperativa? A. Los propietarios de condominios tienen título del espacio aéreo y una participación compartida en las áreas comunes. Los propietarios de cooperativas tienen acciones en una corporación. B. La propiedad de condominios es solo para propiedades residenciales. La propiedad de cooperativas es para propiedades comerciales. C. Los propietarios de cooperativas tienen más derechos de voto que los propietarios de condominios. D. No hay diferencias significativas entre las dos, según la ley de Florida. Respuesta. A. Los propietarios de condominios tienen título del espacio aéreo y una participación compartida en las áreas comunes. Los propietarios de cooperativas tienen acciones en una corporación. Explicación. En Florida, la propiedad de condominios significa tener el título del espacio aéreo individual y una participación compartida en las áreas comunes. En contraste, la propiedad de cooperativas implica poseer acciones en una corporación que es propietaria del inmueble, con el derecho de ocupar una unidad específica. Pregunta 17. ¿Qué es un Deal 31 Exchange? ¿Y cómo se utiliza en transacciones inmobiliarias en Florida? A. Es un intercambio directo de propiedades entre dos partes sin implicaciones fiscales. B. Permite el diferimiento de los impuestos sobre las ganancias de capital al invertir en una propiedad similar. C. Es un método para que los compradores de vivienda por primera vez eviten los impuestos sobre la propiedad. D. Es un contrato de venta estándar utilizado para propiedades comerciales. Respuesta. B. Permite el diferimiento de los impuestos sobre las ganancias de capital al invertir en una propiedad similar. Un 1031 Exchange, utilizado en bienes raíces en Florida, se refiere a una disposición del Código del IRS que permite a los inversores diferir los impuestos sobre las ganancias de capital al reinvertir las ganancias de la venta de una propiedad en una propiedad similar. Pregunta 18. Explique el cap rate y su importancia en la valoración de bienes raíces comerciales. A.
Es la tasa de interés máxima legal para préstamos inmobiliarios. B. Indica la tasa de retorno esperada en una inversión de bienes raíces comerciales. C. Es un límite en los impuestos sobre la propiedad para propiedades comerciales. D. Representa el límite en los aumentos de ingresos por alquiler por año. Respuesta. B. Indica la tasa de retorno esperada en una inversión de bienes raíces comerciales. La tasa de capitalización, cap rate, es una métrica clave en bienes raíces comerciales, utilizada para estimar el rendimiento potencial de una propiedad de inversión. Se calcula dividiendo el ingreso operativo neto de la propiedad por su valor de mercado actual. Pregunta 19. Escenario. Un agente inmobiliario en Florida no revela un conflicto de interés. ¿Cuáles son las posibles consecuencias legales y profesionales? A. El agente recibirá un bono. B. No hay consecuencias por la falta de divulgación. C. El agente puede enfrentar acciones legales, multas y pérdida de la licencia. D. La transacción se anula automáticamente. Respuesta. C. El agente puede enfrentar acciones legales, multas y pérdida de la licencia. En Florida, la falta de divulgación de un conflicto de interés por parte de un agente inmobiliario puede tener graves consecuencias, incluidas acciones legales contra el agente, posibles multas y el riesgo de perder su licencia de bienes raíces. Pregunta 20. ¿Cómo se aplica la Ley de Vivienda Justa a las prácticas inmobiliarias en Florida? A. Se aplica solo a transacciones de propiedades comerciales. B. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado familiar o origen nacional. C. Permite que los propietarios seleccionen inquilinos según su estado laboral. D. Exige igualdad de oportunidades de vivienda solo en viviendas subsidiadas por el gobierno. Respuesta. B. Prohíbe la discriminación en la vivienda basada en raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado familiar o origen nacional. La Ley de Vivienda Justa es una ley federal que se aplica en Florida y en todo Estados Unidos. Prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas basándose en raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado familiar o origen nacional, garantizando oportunidades de vivienda equitativas para todos. Pregunta 21. Defina certificado de estoppel en el contexto de bienes raíces en Florida. A. Un documento que impide que un inquilino niegue declaraciones previas sobre su arrendamiento. B. Un certificado que confirma que los impuestos sobre la propiedad han sido pagados. C. Una licencia requerida para que los agentes inmobiliarios puedan ejercer. D. Un documento utilizado para transferir la propiedad en caso de sucesiones. Respuesta. A. Un documento que impide que un inquilino niegue declaraciones previas sobre su arrendamiento. Un certificado de estoppel en bienes raíces de Florida es un documento que se usa generalmente en transacciones de arrendamiento o hipoteca, donde un inquilino confirma ciertos hechos sobre el arrendamiento en los que el prestamista o comprador pueden confiar. Impide que el inquilino luego reclame algo contrario a lo que está en el certificado. Pregunta 22. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un agente inmobiliario en Florida con respecto a los depósitos de dinero de garantía? A. Invertirlos en cuentas que generen intereses. B. Mantenerlos hasta que la transacción se complete o se anule. C. Transferirlos inmediatamente al vendedor. D. Devolverlos al comprador después de un período determinado. Respuesta. B.
Mantenerlos hasta que la transacción se complete o se anule. En Florida, los agentes inmobiliarios son responsables de mantener los depósitos de dinero de garantía en una cuenta fiduciaria hasta que la transacción se complete o se anule. Esto asegura que los fondos se gestionen y contabilicen adecuadamente durante todo el proceso de la transacción. Pregunta 23. Escenario. Un propietario de Florida vende su residencia principal y obtiene una ganancia sustancial. Explique las implicaciones fiscales según las leyes inmobiliarias actuales de Florida. A. La ganancia está completamente exenta de impuestos. B. El impuesto sobre las ganancias de capital se aplica a toda la ganancia. C. Solo una parte de la ganancia está sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital. D. Los impuestos sobre la propiedad se reevalúan al valor de venta. Respuesta C. Solo una parte de la ganancia está sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital. Según las leyes inmobiliarias de Florida, cuando un propietario vende su residencia principal y obtiene una ganancia, puede estar exento del impuesto sobre las ganancias de capital en una parte de la ganancia. La ley federal actual permite una exclusión de $250,000 para declarantes individuales y $500,000 para parejas casadas que presentan conjuntamente. Pregunta 24. ¿Cómo afecta la Ley de Títulos Registrables Comerciales de Florida, MRTA, a los títulos de propiedad? A. Actualiza automáticamente todos los títulos de propiedad cada 10 años. B. Extingue las reclamaciones antiguas contra una propiedad después de un cierto periodo. C. Requiere que todas las propiedades se registren con el Estado. D. Simplifica el proceso de transferencia de títulos para propiedades comerciales. Respuesta B. Extingue las reclamaciones antiguas contra una propiedad después de un cierto periodo. La Ley de Títulos Registrables Comerciales de Florida, MRTA, simplifica los títulos de propiedad al extinguir reclamaciones e intereses antiguos en una propiedad que no se han hecho valer dentro de un periodo específico, generalmente 30 años. Esta ley ayuda a resolver problemas antiguos de títulos, haciendo que las transacciones de propiedades sean más sencillas. Pregunta 25. ¿Cuál es el propósito de un CMA, análisis comparativo de mercado en bienes raíces, y cómo se realiza? A. Para evaluar los impuestos sobre la propiedad basados en propiedades similares. B. Para determinar las tasas de alquiler de propiedades comerciales. C. Para estimar el valor de una propiedad, comparándola con propiedades similares que se han vendido recientemente. D. Para evaluar la integridad estructural de una propiedad. Respuesta C. Para estimar el valor de una propiedad, comparándola con propiedades similares que se han vendido recientemente. Un análisis comparativo de mercado, CEMA, es una herramienta utilizada en bienes raíces para estimar el valor de una propiedad. Implica comparar la propiedad con propiedades similares en el área que se han vendido recientemente, teniendo en cuenta factores como la ubicación, el tamaño, el estado y las comodidades. Pregunta 26. Explica la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida en relación con las prácticas inmobiliarias. A. Permite que los agentes inmobiliarios utilicen tácticas de marketing agresivas. B. Regula la división de comisiones entre agentes. C. Prohíbe actos engañosos, desleales y desmesurados en las transacciones inmobiliarias. D. Exige términos contractuales estandarizados en todos los negocios inmobiliarios. Respuesta: C. Prohíbe actos engañosos, desleales y desmesurados en las transacciones inmobiliarias. La Ley de Prácticas Comerciales.
engañosas y desleales de Florida está diseñada para proteger a los consumidores, incluidos aquellos involucrados en transacciones inmobiliarias. Prohíbe prácticas engañosas, desleales y desmesuradas, asegurando que las transacciones se realicen de manera honesta y justa. Pregunta 27. Escenario. Una propiedad en Florida ha sido utilizada continuamente por alguien que no es el propietario durante más de 20 años. Discute la posible reclamación de usucapión según la ley de Florida. A. El usuario no tiene derecho legal sobre la propiedad. B. El usuario puede reclamar el título legal de la propiedad después de pagar los impuestos atrasados. C. El usuario puede reclamar la propiedad si el uso fue público, notorio y continuo. D. El usuario debe pagar al propietario por el periodo de uso para reclamar la propiedad. Respuesta: C. El usuario puede reclamar la propiedad si el uso fue público, notorio y continuo. Según la ley de Florida, se puede presentar una reclamación de usucapión si alguien usa una propiedad de manera abierta, notoria, continua y hostil durante un periodo legal, generalmente de 20 años. Si se cumplen estas condiciones, el usuario puede reclamar el título legal de la propiedad. Pregunta 28. Diferencia entre notificación real y notificación constructiva en bienes raíces de Florida. A. La notificación real es posesión física, mientras que la notificación constructiva es a través del registro de la propiedad. B. La notificación real es documentación escrita, mientras que la notificación constructiva es comunicación verbal. C. La notificación real se recibe directamente, mientras que la notificación constructiva está implícita por ley. D. La notificación real es para propiedades comerciales, la notificación constructiva para residenciales. Respuesta: C. La notificación real se recibe directamente, mientras que la notificación constructiva está implícita por ley. En bienes raíces de Florida, la notificación real se refiere a la información que una persona ha recibido directamente, mientras que la notificación constructiva es información que una persona se considera que tiene debido a su disponibilidad a través de registros públicos o posesión visible de la propiedad. Pregunta 29. ¿Qué es una cláusula de desfusión en un contrato hipotecario y por qué es importante? A. Permite la terminación anticipada de la hipoteca. B. Obliga al prestatario a una tasa de interés fija. C. Anula la hipoteca tras el pago total del préstamo. D. Impide la refinanciación del préstamo. Respuesta: C. Anula la hipoteca tras el pago total del préstamo. Una cláusula de desfusión en un contrato hipotecario es una disposición esencial que anula la hipoteca una vez que el prestatario ha pagado completamente el préstamo. Asegura que la propiedad del prestatario esté libre de la hipoteca una vez que se haya realizado el pago. Pregunta 30. Escenario. Un corredor de bienes raíces de Florida tergiversa los límites de una propiedad. ¿Cuáles son las posibles consecuencias legales? A. El corredor puede recibir una advertencia formal. B. No hay consecuencias legales por la tergiversación de los límites. C. El corredor puede enfrentar acciones legales, incluidas multas y revocación de la licencia. D. La transacción se anula automáticamente. Respuesta: C. El corredor puede enfrentar acciones legales, incluidas multas y revocación de la licencia. La tergiversación de los límites de una propiedad es una ofensa grave en los bienes raíces de Florida. Si se descubre que un corredor ha tergiversado los límites de la propiedad, podría enfrentar consecuencias legales, incluidas multas, demandas civiles y la posible revocación de su licencia de bienes raíces. Pregunta 31. Explica el concepto y proceso de sucesión en bienes raíces de Florida. ¿Ah? Es el proceso de revaluación de los impuestos a la propiedad tras la muerte del propietario. B.
Se refiere a la subasta pública de una propiedad por impuestos no pagados. C. Es el proceso legal de distribución de los bienes de una persona fallecida. D. Es un método para transferir la propiedad al Estado. Respuesta: C. Es el proceso legal de distribución de los bienes de una persona fallecida. La sucesión en bienes raíces de Florida es el proceso legal que ocurre después de la muerte de una persona que implica la validación de su testamento y la distribución de sus bienes, incluidos los bienes inmuebles, de acuerdo con los términos del testamento o las leyes del Estado si no hay testamento. Pregunta 32. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato inmobiliario legalmente exigible en Florida? A. Oferta, aceptación, contraprestación y un acuerdo por escrito. B. Un acuerdo verbal, firmas de testigos y un apretón de manos. C. Descripción de la propiedad, clasificación de zonificación y una cláusula hipotecaria. D. Informe de inspección de la vivienda, tasación y seguro de título. Respuesta: A. Oferta, aceptación, contraprestación y un acuerdo por escrito. Para que un contrato inmobiliario sea legalmente exigible en Florida, debe tener ciertos elementos esenciales: una oferta y aceptación claras, una contraprestación, algo de valor que se intercambia, y un acuerdo por escrito que incluya las firmas de las partes involucradas. Pregunta 33. Escenario. Una propiedad costera en Florida se ve afectada por nuevas regulaciones ambientales. Discute el impacto en los derechos del propietario. A. El propietario debe abandonar la propiedad. B. La propiedad está exenta de las nuevas regulaciones. C. El propietario puede necesitar cumplir con nuevas restricciones o enfrentar sanciones. Con ella. El propietario recibe compensación por cualquier pérdida en el valor de la propiedad. Respuesta: C. El propietario puede necesitar cumplir con nuevas restricciones o enfrentar sanciones. Cuando nuevas regulaciones ambientales afectan una propiedad costera en Florida, el propietario puede necesitar cumplir con restricciones adicionales, como limitaciones de construcción o requisitos de conservación. El incumplimiento puede resultar en sanciones legales o multas. Pregunta 34. Define y explica la importancia de la prioridad de gravamen en las transacciones inmobiliarias de Florida. A. Determina el orden de pago de los ingresos por la venta. B. Es el orden en el que las propiedades se listan para la venta. C. Indica la prioridad de las solicitudes de inquilinos. D. Es el orden cronológico de las inspecciones de la propiedad. Respuesta: A. Determina el orden de pago de los ingresos por la venta. En las transacciones inmobiliarias de Florida, la prioridad de gravamen determina qué gravámenes se pagan primero con los ingresos de la venta de una propiedad. Esto es crucial cuando se vende una propiedad con múltiples gravámenes, ya que afecta la cantidad y la probabilidad de que cada acreedor reciba el pago. Pregunta 35. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las propiedades libre tenencia y arrendamiento en Florida? A. Las propiedades de libre tenencia son solo para uso residencial, mientras que las propiedades de arrendamiento son para uso comercial. B. Las propiedades de libre tenencia ofrecen propiedad perpetua, mientras que las propiedades de arrendamiento se basan en acuerdos de arrendamiento. C. Las propiedades de arrendamiento están exentas de impuestos, mientras que las propiedades de libre tenencia no lo están. D. Las propiedades de libre tenencia son propiedad del Estado, mientras que las propiedades de arrendamiento son de propiedad privada. Respuesta: B. Las propiedades de libre tenencia ofrecen propiedad perpetua, mientras que las propiedades de arrendamiento se basan en acuerdos de arrendamiento.
En Florida, una propiedad de libre tenencia representa la propiedad de un inmueble por una duración indefinida, lo que significa que el propietario tiene derechos perpetuos sobre la propiedad. Por el contrario, una propiedad de arrendamiento es un derecho temporal de usar y ocupar una propiedad basado en un acuerdo de arrendamiento. Pregunta 36. Escenario: un agente de bienes raíces de Florida es acusado de violar las leyes de vivienda justa. Describa el proceso de investigación y sanción. A. El agente es multado inmediatamente y pierde su licencia. B. Se presenta una queja, seguida de una investigación, y si se le encuentra culpable, las sanciones pueden incluir multas o suspensión de la licencia. C. No existe un proceso formal. La resolución se maneja de manera informal. D. El agente está obligado a tomar un curso de capacitación, sin otras sanciones. Respuesta: B. Se presenta una queja, seguida de una investigación, y si se le encuentra culpable, las sanciones pueden incluir multas o suspensión de la licencia. Explicación. Cuando un agente de bienes raíces de Florida es acusado de violar las leyes de vivienda justa, el proceso generalmente comienza con una queja formal. Esto es seguido por una investigación, y si se encuentra culpable, las sanciones pueden variar desde multas hasta la suspensión o revocación de su licencia de bienes raíces. Pregunta 37. ¿Cómo afecta la ley de Homestead de Florida a la propiedad de bienes y las reclamaciones de los acreedores? A. Limita el tamaño de la propiedad que se puede poseer como hogar. B. Proporciona inmunidad contra todas las reclamaciones de acreedores sobre la propiedad. C. Ofrece protección contra ciertas reclamaciones de acreedores y puede afectar el impuesto sobre la propiedad. D. Requiere que todos los propietarios ocupen su propiedad durante todo el año. Respuesta: C. Ofrece protección contra ciertas reclamaciones de acreedores y puede afectar el impuesto sobre la propiedad. Explicación. La ley de Homestead de Florida proporciona a los propietarios protección contra ciertas reclamaciones de acreedores, lo que significa que los acreedores no pueden forzar la venta del hogar para satisfacer deudas en la mayoría de las circunstancias. Además, la ley puede ofrecer beneficios fiscales, incluyendo exenciones y limitaciones de evaluación. Pregunta 38. ¿Qué son los impuestos de evaluación especial y cuándo se aplican típicamente en Florida? A. Impuestos aplicados solo a propiedades de lujo. B. Impuestos para servicios municipales generales. C. Impuestos adicionales para mejoras locales específicas como aceras o farolas. D. Impuestos estatales para la conservación del medio ambiente. Respuesta: C. Impuestos adicionales para mejoras locales, específicas como aceras o farolas. Explicación. En Florida, los impuestos de evaluación especial se imponen a las propiedades para financiar mejoras locales específicas, como la construcción de aceras, farolas o sistemas de alcantarillado. Estos impuestos se aplican a las propiedades que se benefician directamente de la mejora. Pregunta 39. Explique el papel de las zonas de inundación en las transacciones de bienes raíces en Florida. A. Determinan la elegibilidad para ciertos tipos de hipotecas. B. Las zonas de inundación son irrelevantes en las transacciones de bienes raíces de Florida. C. Afectan los requisitos de seguros y las evaluaciones del valor de la propiedad. D. Dictan el estilo arquitectónico de los edificios. Respuesta: C. Afectan los requisitos de seguros y las evaluaciones del valor de la propiedad. Explicación. En Florida, las propiedades ubicadas en zonas de inundación designadas tienen implicaciones específicas en las transacciones de bienes raíces. Estos incluyen la necesidad de seguros contra inundaciones
y pueden afectar los valores de las propiedades. Las designaciones de zonas de inundación son cruciales para comprender los riesgos y las obligaciones de seguros. Pregunta 40. Escenario. Una transacción de bienes raíces en Florida involucra a un vendedor extranjero. Discuta las implicaciones de FIERPTA, Ley de Impuestos sobre Inversiones Extranjeras en Bienes Inmuebles. A. FIRPTA no se aplica en Florida. B. El comprador debe retener una parte del precio de venta para fines fiscales. C. La transacción está exenta de todos los impuestos. D. El vendedor debe convertirse en ciudadano estadounidense para completar la transacción. Respuesta B. El comprador debe retener una parte del precio de venta para fines fiscales. Explicación. Según FIRPTA, en una transacción de bienes raíces en Florida que involucra a un vendedor extranjero, el comprador está obligado a retener una parte del precio de venta, generalmente el 15%, y enviarlo al IRS. Esta retención sirve como un posible impuesto sobre las ganancias de capital del vendedor extranjero. Pregunta 41. ¿Qué es una cláusula due on sale en un contrato de hipoteca y cómo funciona en bienes raíces de Florida? A. Permite al prestatario vender la propiedad sin pagar la hipoteca. B. Prohíbe la venta de la propiedad hasta que la hipoteca esté completamente pagada. C. Requiere que se pague el saldo total del préstamo si la propiedad se vende. D. Disminuye la tasa de interés al vender la propiedad. Respuesta. C. Requiere que se pague el saldo total del préstamo si la propiedad se vende. Explicación. Una cláusula due on sale en un contrato de hipoteca estipula que el saldo restante del préstamo debe pagarse si la propiedad se vende. Esta cláusula impide que el nuevo comprador asuma la hipoteca existente. Pregunta 42. Escenario. Se encuentra que una propiedad en Florida tiene mayoras no permitidas. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el vendedor y el comprador? A. El vendedor debe reducir el precio de venta. El comprador no enfrenta consecuencias. B. El vendedor puede enfrentar acciones legales. El comprador asume la responsabilidad de las mejoras. C. Ambas partes son multadas por el Estado. D. La venta se anula automáticamente. Respuesta. B. El vendedor puede enfrentar acciones legales. El comprador asume la responsabilidad de las mejoras. Explicación. Si una propiedad en Florida tiene mejoras no permitidas, el vendedor puede enfrentar acciones legales por no cumplir con los códigos de construcción o por no divulgar la información. El comprador, al adquirir la propiedad, asume la responsabilidad de cualquier problema que surja de estas mejoras no permitidas. Pregunta 43. Defina cláusula de aceleración en el contexto de hipotecas en Florida. A. Permite al prestatario acelerar los pagos de la hipoteca sin penalización. B. Aumenta la tasa de interés si los pagos se retrasan. C. Requiere que se pague el saldo total del préstamo si el prestatario incumple. D. Extiende automáticamente el plazo de la hipoteca en caso de dificultades financieras. Respuesta. C. Requiere que se pague el saldo total del préstamo si el prestatario incumple. Explicación. Una cláusula de aceleración en una hipoteca permite al prestamista exigir el pago inmediato del saldo total del préstamo si el prestatario incumple con la hipoteca, como no realizar los pagos. Pregunta 44. ¿Cómo aborda la ley de Florida la discriminación en las prácticas de bienes raíces? A. Solo se aborda a nivel federal, no estatal. B. Prohíbe la discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar. C. Permite la discriminación por estado financiero. D.
exige un trato igualitario solo en la venta de propiedades residenciales. Respuesta. B. Prohíbe la discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar. Explicación. La ley de Florida, en línea con la ley federal, prohíbe la discriminación en las prácticas de bienes raíces por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar. Esto garantiza un trato justo e igualitario en todas las transacciones inmobiliarias. Pregunta 45. Explica el concepto legal de agency en bienes raíces en Florida y su importancia. A. Se refiere a la autoridad del Estado para regular las prácticas inmobiliarias. B. Es la relación entre un agente inmobiliario y su cliente, que implica deberes fiduciarios. C. Se refiere a la autoridad de zonificación de los gobiernos locales. D. Es un método de resolución de disputas entre compradores y vendedores. Respuesta. B. Es la relación entre un agente inmobiliario y su cliente, que implica deberes fiduciarios. En bienes raíces de Florida, agency se refiere a la relación establecida entre un agente inmobiliario y su cliente. Esta relación implica responsabilidades fiduciarias, donde el agente está obligado a actuar en el mejor interés de su cliente, con deberes de lealtad, confidencialidad y cuidado. Pregunta 46. Escenario. Un inquilino comercial en Florida altera la propiedad arrendada sin consentimiento. ¿Cuáles son las implicaciones legales? A. El inquilino puede reclamar la propiedad de las alteraciones. B. El inquilino puede ser requerido para restaurar la propiedad a su condición original. C. No hay implicaciones legales mientras el contrato de arrendamiento esté activo. D. La propiedad se transfiere automáticamente al inquilino. Respuesta. B. El inquilino puede ser requerido para restaurar la propiedad a su condición original. En Florida, si un inquilino comercial hace alteraciones a la propiedad arrendada sin el consentimiento del propietario, puede estar legalmente obligado a restaurar la propiedad a su condición original al finalizar el arrendamiento, dependiendo de los términos del contrato. Pregunta 47. ¿Qué constituye un incumplimiento de contrato en transacciones inmobiliarias de Florida? A. Cambiar la fecha de cierre de la transacción. B. No cumplir con los términos y condiciones acordados en el contrato. C. Realizar una inspección de la vivienda. D. Negociar el precio de venta después de la firma del contrato. Respuesta. B. No cumplir con los términos y condiciones acordados en el contrato. Un incumplimiento de contrato en transacciones inmobiliarias de Florida ocurre cuando cualquiera de las partes no cumple con sus obligaciones según lo establecido en el contrato. Esto puede incluir no cumplir con los plazos, no pagar las cantidades acordadas o no adherirse a otros términos y condiciones del contrato. Pregunta 48. Describe el formulario de Closing Disclosure en bienes raíces en Florida y su importancia. A. Es un formulario que declara que la propiedad está libre de gravámenes. B. Detalla los costos finales de cierre y los términos del préstamo para el comprador. C. Es una divulgación de la situación financiera del vendedor. D. Sirve como la oferta final en una negociación inmobiliaria. Respuesta. B. Detalla los costos finales de cierre y los términos del préstamo para el comprador. El formulario de Closing Disclosure en bienes raíces en Florida es un documento fundamental proporcionado al comprador. Detalla los costos finales de cierre, los términos del préstamo y otros detalles financieros de la transacción. Este formulario asegura transparencia y proporciona al comprador una comprensión clara de los aspectos financieros de la compra. Pregunta 49. Escenario.
Un corredor de bienes raíces en Florida opera sin renovar su licencia. Discute las posibles repercusiones. Ah. El corredor puede continuar operando, pero con privilegios limitados. B. No hay consecuencias siempre y cuando el corredor tenga experiencia previa. C. El corredor puede enfrentar sanciones, incluidas multas y acciones legales. D. Se otorga un periodo de gracia para renovar sin penalización. Respuesta: C. El corredor puede enfrentar sanciones, incluidas multas y acciones legales. Operar como corredor de bienes raíces en Florida sin una licencia válida es ilegal. Si un corredor practica sin renovar su licencia, podría enfrentar consecuencias significativas, incluidas multas, acciones legales y la posible pérdida de su capacidad para ejercer legalmente en el estado. Pregunta 50. Define Chain of Title en bienes raíces y su relevancia en transacciones de propiedades en Florida. A. Es una lista de todas las propiedades que un agente inmobiliario ha vendido. B. Se refiere a la secuencia de transferencias históricas del título de una propiedad. C. Es una cadena de agentes inmobiliarios involucrados en una transacción. D. Es el orden cronológico de las tasaciones de la propiedad. Respuesta: B. Se refiere a la secuencia de transferencias históricas del título de una propiedad. La Chain of Title, en bienes raíces, es la secuencia de transferencias y registros históricos de la propiedad de una propiedad. En las transacciones de propiedades en Florida, examinar la Chain of Title es crucial para asegurar que no haya defectos o problemas con el historial de propiedad que puedan afectar el título del comprador. Pregunta 56. ¿Cómo protege el Title Insurance, seguro de título, a un comprador en transacciones inmobiliarias en Florida? A. Garantiza un valor fijo de la propiedad para fines de seguro. B. Cubre daños a la propiedad después de la venta. C. Protege contra pérdidas por defectos en el título. D. Asegura contra defectos físicos en la propiedad. Respuesta: C. Protege contra pérdidas por defectos en el título. El seguro de título en las transacciones inmobiliarias de Florida brinda protección al comprador contra pérdidas debido a defectos en el título, como gravámenes, cargas o problemas con la propiedad legal del inmueble. Asegura que la inversión del comprador esté protegida contra estos posibles problemas. Pregunta 57. ¿Cuál es la diferencia entre market value, valor de mercado, y assessed value, valor tasado, en las tasaciones de propiedades en Florida? A. El valor de mercado lo determina el Estado. El valor tasado los gobiernos locales. B. El valor de mercado es el precio real de venta. El valor tasado es para fines de impuestos. C. Son términos sinónimos en bienes raíces de Florida. D. El valor de mercado es para seguros. El valor tasado para listas de ventas. Respuesta: B. El valor de mercado es el precio real de venta. El valor tasado es para fines de impuestos. En Florida, el valor de mercado se refiere al precio por el que una propiedad podría venderse razonablemente en el mercado abierto, mientras que el valor tasado es la valuación colocada en la propiedad por los tasadores del gobierno local para fines de impuestos a la propiedad. El valor tasado suele ser un porcentaje del valor de mercado. Pregunta 58. Escenario. Se vende una propiedad en Florida con un problema de sumidero no revelado. ¿Qué acciones legales puede tomar el comprador? A. El comprador puede solicitar una inspección estatal sin cargo. B. El comprador debe aceptar la propiedad tal como está. C. El comprador puede emprender acciones legales por falta de divulgación. D. El comprador solo puede presentar una queja ante la Comisión de Bienes Raíces.
Respuesta: C. El comprador puede emprender acciones legales por falta de divulgación. Si una propiedad en Florida se vende con un problema de sumidero no revelado, el comprador puede tener motivos para emprender acciones legales contra el vendedor por falta de divulgación. Los vendedores están obligados a revelar defectos materiales conocidos, como sumideros, que puedan afectar el valor o la seguridad de la propiedad. Pregunta 59. Defina Real Estate Investment Trust, REIT, y su función en el mercado inmobiliario de Florida. A. Un fondo gubernamental para proyectos de vivienda asequible. B. Una organización privada que administra alquileres de propiedades. C. Una corporación que agrupa dinero de inversionistas para invertir en activos inmobiliarios. D. Un programa de préstamos para inversionistas inmobiliarios por primera vez. Respuesta: C. Una corporación que agrupa dinero de inversionistas para invertir en activos inmobiliarios. Un Real Estate Investment Trust, REIT, es un tipo de corporación que agrupa dinero de varios inversionistas para comprar, administrar o financiar activos inmobiliarios. En Florida, los REIT permiten a las personas invertir en grandes proyectos inmobiliarios sin tener que comprar o gestionar las propiedades por sí mismas. Pregunta 60. ¿Cuáles son los requisitos legales para la recordation, registro de documentos inmobiliarios en Florida y por qué es importante? A. Los documentos deben ser notarizados y presentados ante el secretario del condado para registro público. B. El registro es opcional y solo sirve como un registro personal para el propietario. C. Los requisitos legales incluyen una revisión y aprobación estatal. D. Los documentos deben presentarse ante la Comisión de Bienes Raíces de Florida. Respuesta: A. Los documentos deben ser notarizados y presentados ante el secretario del condado para registro público. En Florida, el registro de documentos inmobiliarios, como las escrituras, implica la notarización de los documentos y su presentación ante la oficina del secretario del condado. Este proceso hace que los documentos sean de acceso público, lo cual es crucial para establecer una cadena clara y rastreable de titularidad, y para proteger los derechos e intereses de las partes involucradas en la transacción.